Frente a este vertiginoso caudal de acontecimientos que el país ha presenciado en los últimos 6 años, desde luego, pero en particular después del 2 de junio, vale la pena hacer un alto y junto con ello también elaborarnos algunas preguntas. ¿Cómo es que la lectura del presidente de la República y en consecuencia de toda su base militante le implica que los resultados del 2 de junio le dan carta absolutamente libre para hacer lo que se le pegue la gana? En apariencia se trata solo de un cuestionamiento, incluso retórico, pero si lo acompañamos de algunas otras preguntas puede ir configurando el rostro de un cuestionamiento todavía mayor. La siguiente pregunta es: ¿cómo es que incluso pisoteando la propia ley y yendo en contra de los planteamientos que durante años sostuvo el presidente de la República, aplastó también para que ocurriera la mayoría calificada? Más allá, desde luego, del debate normativo, legal, algunas veces incluso leguleyo, nosotros aquí lo advertimos, dijimos, había rendijas legales, ¿se acuerdan ustedes?, para que se empecine Morena y logre esa misma mayoría calificada, pero había también fórmulas distintas como la que presentó Claudia Zavala, la consejera electoral del INE, que eso es lo que hizo, presentar una alternativa distinta que de todas maneras no fue escuchada por los consejeros electorales aquiescentes al gobierno federal y desde luego también a esa base social y política del presidente de la República, que dice bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo es posible entonces que el presidente de la República se niegue al diálogo? Y cuando estoy personalizando tengo que advertir, antes de continuar con las siguientes preguntas, que es Andrés Manuel López Obrador el que ha fijado la pauta de comportamiento de todos los actores políticos relevantes de Morena. Los otros, claro, pues solo reciben, como hemos visto, huevito con catsup, reciben croquetas o alguna otra dádiva económica que es la que les hace actuar como corifeos, ¿no? Pero en este caso me estoy refiriendo a la cúspide, a la punta del vértice en donde Andrés Manuel López Obrador determina todo esto. ¿Por qué determina que los tiempos son así? En el marco de la sucesión, días antes de que él deje el cargo. ¿Por qué no en un periodo de sesiones finalizando este año? ¿Por qué tan rápido? Vamos, la misma pregunta del por qué tan rápido tendría que hacerse extensiva a ¿por qué tan rápido y de manera tan desaseada es que el gobierno y Morena, ahí en la Cámara de Diputados, está empecinada a aprobar la reforma, que es la destrucción del Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué no acepta el diálogo con los trabajadores del Poder Judicial? ¿Con los estudiantes? ¿Por qué el silencio de Claudia Sheinbaum frente a una situación como esta, tema que ha abordado ya mi compañera y amiga Orquídea Fong? ¿Por qué el presidente quiere que sea así e incluso llamó la atención de la propia Claudia Sheinbaum y de Ricardo Monreal cuando abrieron la posibilidad de que no fuera la decisión tomada en estos días, sino incluso el abrir un impas de diálogo con las demás fuerzas políticas? Entonces ya cobra sentido una pregunta que en efecto es más macabra todavía. ¿La prisa del presidente de la República tiene que ver solo con una operación política que deje encarcelada, porque eso es lo que intenta, hipotecada la actividad de su propia sucesora? En el margen de esa prisa no hay elementos que nos permiten intuir las razones de esa prisa cuando vemos al presidente de la República casi agarrando de la mano a Claudia Sheinbaum para retratarse a un lado del gobernador de Sinaloa.
para hacer que Claudia Sheinbaum diga permanentemente lo que el presidente dice, a veces incluso de manera idéntica en los propios términos empleados por el presidente? Una hipótesis tiene que ver con dos elementos. Primer elemento, y conste que ustedes es por primera vez que lo van a escuchar en medios de comunicación y que, como ocurre con etcétera, llega al paso del tiempo a convertirse en tema común, en moneda corriente. El primer elemento es su salud. Distintos reportes a los que etcétera ha tenido acceso tienen que ver con un tratamiento enorme, agresivo al cuerpo para mantener al presidente de la República en un estado de frenesí, de obsesión y obcecación. Y si a eso le aunamos, por supuesto, la adrenalina que implica el ejercicio del poder, puede entenderse también que el presidente de la República quiera que las cosas se hagan aquí y ahora, en una suerte de legado político que además encorsete, permítanme ustedes el término, a no solo Claudia Sheinbaum, sino a los líderes de las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese es el primer elemento. Su salud y la adrenalina que seguramente supura en el ejercicio del poder. Una salud que inevitablemente tendrá que ir en declive. No puede, no hay cuerpo que mantenga esa agresiva forma de tratamiento como la que está recibiendo él, ni tampoco hay poder que alcance, porque en los plazos del tiempo mexicano, al menos en forma, está por terminarse, y con él los micrófonos, y con él permanentemente las cámaras que en las ruedas de prensa matutina él ocupaba para las socarronerías de siempre y los desplantes políticos y propagandísticos de siempre, o al menos durante 6 años. Dejemos para otro momento la angustia que ha de tener un animal político que ha vivido justamente de eso durante prácticamente toda su vida. Pero hay otro elemento. El elemento de todos aquellos que pueden hablar desde Estados Unidos y las ejecuciones que el gobierno estadounidense podría llegar a emprender. La estrategia política y de comunicación que el gobierno estadounidense podría acometer. Podríamos pensar en que antes del 1 de octubre, sí. Pero podríamos pensar en que el horizonte es todavía más amplio si lo pensamos a partir del nuevo presidente en Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces la aplicación de una serie de medidas de corte económico, por ejemplo, habida cuenta la presencia que la economía china y rusa han tenido en nuestro país, como para significar un reclamo importante y entonces una sacudida económica al país. La magia que tiene la era digital es que esto que estoy diciendo queda grabado y en la memoria de cada uno de nosotros. Si esto es así, es altamente posible que tengamos una conmoción en nuestra propia economía finalizando el año. Y una serie de declaraciones provenientes de el CEO que coloquen en una situación complicada a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces cerremos la pinza. ¿Por qué tiene prisa Andrés Manuel López Obrador? No solo por ese estado de salud enfervecido y ese ansia de poder hasta el último instante, sino porque quiere blindarse de la mejor manera posible en función de los tratos que él mismo ha tenido con el CEO a ojos vistas de los datos que a cada uno de nosotros nos conmueven en relación con los homicidios en el país. Si esto que digo es cierto y yo estoy en condiciones de asegurarles a ustedes que es cierto,
el año, terminando el mismo, va a significar una conmoción importante en el país. Esa es la prisa que tiene Andrés Manuel López Obrador, blindarse. Y ahí, por supuesto, contar también con esas masas enfebrecidas y con políticos de Morena que se encuentran secuestrados por el propio presidente de la República. Ahí, me parece, está una de las claves de su permanente prisa. Este es el comentario del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que se suscriban, a que hagan lo propio en las redes sociales mía, porque este es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot.